Imperdible este video, queridos colombianos. Ministros del presidente Gustavo Petro peinaron a más de uno en la convención de banqueros que se llevó a cabo en Cartagena. Esto es lo mejor de lo mejor. Pero antes, amigos, el que sí se tiró tremendo dato fue Gustavo Bolívar. Debo decir que fue muy acertado en lo que dijo. Más de uno quedó calladito, queridos amigos, y sería bueno compartir esto que ha dicho, porque sinceramente, vuelvo y repito, se tiró un 10, bien acertado el tremendo facto que dijo. Yo creo que el país entero ha caído en una trampa, la trampa de la polarización y pensar que las ideologías existen. Aquí no existen ideologías, se los puedo demostrar en 2 segundos. Primero, uno ve un jefe del Partido Liberal, abanderado de tiempo atrás, el partido de las reformas sociales, de las luchas de los trabajadores, votando por Duque, el señor Gaviria, votando por el señor Rodolfo Hernández, oponiéndose a las reformas, el jefe del Partido Liberal. Uno ve aquí ayer en este mismo escenario a la que creó el Partido Verde diciendo que haría fracking. Y uno ve conservadores votando hoy con Petro. Señores, no se coman el cuento de las ideologías. Aquí es la única ideología que existe y se los digo con experiencia propia, 5 años en el Senado, 1 año y 2 meses en la administración, es el billete. Esa es la ideología que mueve a los políticos. Aquí hay ladrones en la derecha, hay ladrones en la izquierda, hay ladrones pobres y hay ladrones ricos. El Estado se convirtió en un botín y según la conveniencia, la gente oscila entre la izquierda y la derecha donde están los negocios y eso hay que acabarlo. No se coman el cuento de la ideología. Aquí cuando se robaron a Bogotá en el carrusel de la contratación, el alcalde era del Polo Democrático, el señor Contralor era del Partido Conservador, el señor que llevó a los nules era del Partido Liberal y los concejales eran de la derecha y de la izquierda y entre todos se robaron a Bogotá. Gustavo. No se coman más el cuento. Aquí lo que hay que hacer es entender que hay ladrones y hay personas honestas y que el país decida entre ellos. Muchas gracias. ¿Cómo la ven, queridos amigos? Y eso que el uribismo salió con unos videos diciendo que habían chiflado a Gustavo Bolívar, que la sanción social y demás, pero miren esto si no lo muestran. El tremendo argumento que da él, muy acertado. Yo siempre lo he dicho en mis videos. Yo no sé por qué la gente lo quiere a uno encasillar en ideologías, que comunista, que guerrillero, que es un socialista, que no sé qué más. No, yo siempre he dicho, uno tiene que mirar el trabajo de las personas como tal. Trabajo de las personas como tal, queridos amigos, pues fue este momento que se vivió en esta convención de banqueros, donde la ministra de Vivienda dejó callado a más de uno. ¿Por qué? Porque en redes sociales el cuento es que Petro acabó con los subsidios de vivienda, que Petro acabó con la construcción en este país, pero lo que no le dicen a los colombianos es que fue todo lo contrario. Miremos este momento que se volvió incluso viral en muchas redes sociales de la ministra Helga María Rivas, ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio. Usted me dice cuántos subsidios han asignado de vivienda por adquisición en Bogotá. Yo quiero decirle que hoy el gobierno del cambio, continuando esta política que venía de antes, hoy estamos entregando 221.848 subsidios de vivienda para ese programa de adquisición de vivienda nueva vía constructores y banca. Esto en el gobierno del cambio, qué pena que se lo diga, doctor Camilo, y ustedes no lo han sabido ver. En este gobierno se ha invertido muchísimo en vivienda, en este programa de adquisición de vivienda nueva. Y decirlo para mí es muy complejo, porque es que el centro de nuestro gobierno no es solamente la vivienda nueva. Doctor Galán, usted tiene más de 228.000 hogares que tienen déficit cualitativo de vivienda. ¿Qué es el déficit cualitativo de vivienda? Y lo quiero decir duro, porque es que es algo que no se entiende y es algo que siempre nos lleva a pensar que es que estamos haciendo las cosas mal o las estamos haciendo de una manera que no obedece a los parámetros establecidos.
Y es que para atender el déficit cualitativo de vivienda se requiere cambiar. Hoy en día, mientras estamos hablando aquí, se están mejorando viviendas en los sectores populares. Quienes están asumiendo el déficit o superar el déficit cualitativo de vivienda, que no sé si aquí lo sepan, pero que tiene que ver con hogares que no tienen servicios de alcantarillado, de agua, hogares que están en hacinamiento, hogares que están ocupando sitios que no permiten los planes de ordenamiento y hogares que necesitan mejorar estructuralmente su vivienda porque realmente están en unas condiciones graves de vida. Y no son poquitos, el déficit habitacional en Colombia es mucho más grande en términos cualitativos que cuantitativos. Nosotros en este gobierno ya cumplimos la meta de vivienda nueva y nos queremos concentrar en lo que decía nuestro gobierno, que es el mejoramiento de vivienda, y no el mejoramiento de vivienda entendido como un antes y un después, no, reivindicando el derecho de hogares a los cuales el Estado y el sector financiero no ha llegado y que han autoconstruido su vivienda porque ha sido la única forma de hacerlo. Y que hoy, como le decía el doctor Guillermo Herrera, existen. No es que vamos a llevar a estos a vivir en edificios, hoy existen. Y la plata no nos da para hacer tantos edificios como para solventar el déficit habitacional de la forma cualitativa. Tenemos que generar puentes entre Andesco, entre el tema de servicios públicos, porque para mí, ministra de Vivienda, soy ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, y el tema central es el viceministerio de Agua, porque en este país las carencias de agua son terribles, y es increíble que aquí, muy bien, muy decentes, todos aquí hablando de qué hemos hecho, a mí sí me gustaría decir lo que no hemos hecho. Y es que en este país se sufre por el acceso al agua, y al agua de calidad. Tenemos indicadores de coberturas magníficos, pero la calidad del agua que están tomando los hogares, especialmente en las zonas rurales, que cada vez se desocupan más, es gigante. Mi llamado a todo el sector financiero, enfáticamente, es que se inventen, sean creativos como el doctor Malagón y generen instrumentos que hagan que la banca formal pueda flexibilizarse y pueda, como lo está haciendo el Fondo Nacional del Ahorro, dando ejemplo de instrumentos financieros que permitan que estas barreras y estas brechas tan grandes que tenemos en Colombia se disminuyan. Queridos amigos, ¿qué les puedo decir? Tremendo, tremendo, queridos colombianos. O sea, esta ministra, debo decir que no, yo no le había prestado mucha atención. Incluso yo no había visto bien el video, ¿no? Yo dije, voy a sorprenderme con el video acá grabando. Y debo decir que es sorprendente. Prácticamente peina al alcalde Galán, ¿no? Porque le dices que usted también tiene un problemita bastante grande. Y aquí los que hemos estado resolviendo es el gobierno nacional. Increíble, debo decir, esta sí es una peinada con altura. Mis aplausos para una peinada así, con respeto, con datos, argumentada y con humanismo, porque se le quebraba la voz sobre esta problemática de la falta de agua, de la falta de vivienda, de calidad, vivienda de calidad, ¿no? Porque ella habla de eso. Entonces, increíble. Y miren este otro momento del ministro de Hacienda, donde también le pone su tate quieto a los que dicen que es que hay un déficit fiscal porque es que Petro está derrochando plata. Pero lo que no le cuentan a los colombianos o tratan de ocultar es que Petro tuvo que pagar, el gobierno Petro, o sea, con nuestros impuestos, obvio, el déficit que dejó Iván Duque con el tema de los combustibles. Por eso subió la gasolina. Pero para algunos eso es difícil de entender, es obvio, porque toca el bolsillo de los colombianos. Pero ahí hay alrededor de 70 billones de pesos. Miremos ese momento que a muchos no les gustó, pero es que se habla es con cifras, con datos y de frente. Hemos absorbido una deuda de 73 billones de pesos con el Fondo de Estabilización de Precios del Combustible. Por otro lado, nos encontramos con que, producto de la pandemia, y también se menciona mucho la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional,
Pues bien, resulta que el pago de esos 5.800 millones de dólares o 5.600 millones de dólares, que equivalen más o menos a 22 billones de pesos, los estamos pagando en el año 2024 y 2025. Esos recursos también han tenido que salir del esfuerzo de caja del gobierno en estos 2 años. Son 20 billones de pesos más, 22.49 para ser exactos. Y tenemos otro gasto recurrente también que tiene una particularidad, que es el subsidio a las tarifas de energía de los estratos 1, 2 y 3. Son cerca de 5 billones de pesos anuales que el gobierno tiene que gastarse en subsidio a los estratos 1, 2 y 3. En estos años eso equivale a otros 20 billones de pesos. Solamente esas 3 variables suman 120 billones de pesos en estos años. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué razón hay un problema de déficit fiscal en Colombia? ¿Y por qué razón hay un problema fiscal en Colombia? Entonces no es porque Petro se está derrochando la plata, que la está botando por ahí, no. Es porque en realidad se están invirtiendo recursos en la gente más necesitada y pagando el hueco que había dejado Iván Duque. Yo siempre he dicho, estos son datos. Mire, la gente dice que si Petro rompe la regla fiscal, que es un delito, y que ese es el cuento en redes sociales, ¿no? Y algunos miembros del Centro Democrático que desinforman, ¿no? Porque la gente no entiende a veces esos términos. Entonces dicen que suspender la regla fiscal es de dictadores, que va a acabar el país. Pues miren lo que dice el Contralor General de la Nación, o Contralor General de la República, bueno, ahí el término se me va, sobre este hecho. Escuchemos. Ustedes desde la Contraloría, ¿cómo ven esta situación? Nosotros, suspender la regla fiscal es algo que está permitido y está establecido en la ley. Nosotros, suspender la regla fiscal es algo que está permitido y está establecido en la ley, pero existen unos condicionamientos para ello. Y los condicionamientos para uno romper una regla, porque pues lo dice el viejo adagio popular, las reglas están para cumplirlas, deben obedecer a circunstancias extraordinarias. Circunstancias extraordinarias que a juicio de la Contraloría, en lo que observo, no las he podido evidenciar. Me dicen que se van a sustentar oportunamente, pues vamos a mirar a ver cuáles son. El llamado es a que se cumpla con la situación de la regla fiscal, a que inicialmente, y por lo que hemos evidenciado, no vemos profundamente riesgoso, porque quiero decir algo. Este procurador, pues, dejo el pedazo completo, ¿sí? Para que entiendan que dice que él hasta el momento no ve el tema de que se pueda suspender la regla fiscal, pero que el gobierno le va a sustentar eso. Entonces eso es lo que venía diciendo el ministro. Estos son los puntos por los cuales pues, se ha gastado tanto dinero. Y él pues dice que es riesgoso, obvio que es riesgoso, pero es que esto no es cuadriculado, como dijo el ministro, que es que quieren hacer ver esto como una religión y es que debe cumplirse así y así. Pues si las finanzas del país están en estas circunstancias. Otra cosa que no le dicen a los colombianos es que, yo no sé si no recuerdan que el Congreso no quiso aprobar el presupuesto general de la Nación y Gustavo Petro tuvo que hacerlo vía decreto. ¿No recuerdan? El Congreso de la República ha bloqueado financieramente al gobierno Petro. ¿O ya se les olvidó la polémica que hubo? Es que cuando uno dice que a Petro no lo quieren dejar o no lo han dejado gobernar, no es que es un cuentico pues de los petristas, de los medios alternativos, no. Están los hechos. Otra cosa es que la gente viva así por las ideologías, que es que como Petro es de izquierda, entonces es que eso es lo malo. Y que Uribe, como es de derecha, entonces hace poco les publiqué un video que enfurece a Álvaro Uribe Vélez, donde dejó el país sumido en pobreza, déficit fiscal, una economía que no pasaba el 1.2, mejor dicho, una cantidad de problemas que le dejó a Juan Manuel Santos. Pero como es Uribe de derecha, eso se le aplaude. Eso está bien, eso Uribito, eso no pasa nada. Ese es el problema que tenemos, lo dijo Gustavo Bolívar, que la gente tiene
es que les pueden estar metiendo, mejor dicho, cuanta vaina por el rabo y siguen creyendo en huevonadas ideológicas. Es que hay que mirar en los personajes. Por eso yo siempre he dicho, usted a Petro critíquele nombramientos, ¿sí? Critique funcionarios de Petro que no quieren hacer o que han robado. Eso se puede criticar. Pero hay temas donde Gustavo Petro la está rompiendo, en temas de educación, en temas ambientales, ¿sí? Ahí vimos intentando sobrellevar el tema de la paz vía diálogo, pero ¿qué podemos hacer si está la otra parte que se ha burlado de este país, que son los grupos insurgentes? Pero hay presidentes que, bueno, todo es balín. Si esa fuera la solución certera, pues bueno, hágale a ver. Y certero con los que son. Pero ¿qué dejó Álvaro Uribe Vélez? No sé si recuerdan el número 6402, que tristemente no es un número simple. Fueron personas, seres humanos que los hicieron pasar por guerrilleros. Entonces el balín nunca, no es que haya funcionado. Entonces hay cosas, mis queridos amigos, que hay que revisar. Petro bajó la inflación, el dólar está estable, bajó el desempleo, la economía ya empezó a crecer. Esas cosas no las dicen, pero bueno, ahí está, queridos colombianos, ahí se las dejo, ayúdenos a compartir, porque repito, esta peinada estuvo muy buena y merecida. Bye bye.